El horror nace de la monstruosa deformación de la normalidad. Un lobo puede despertar miedo, pero no horror, ya que su apariencia y comportamiento es fácilmente predecible. Pero ¿qué ocurre si ese lobo es más grande de lo habitual? Si parece poseer una fuerza y reflejos sobrenaturales, si tiene rasgos extraños y sobre todo encuentra un extraño placer en matar niños y arrancarles la cabeza. El horror entonces se apodera de los corazones de todo aquel que oye estas historias y entonces nacen las leyendas. Esto es lo que ocurrió en el condado de Gévaudan, región boscosa del sur de Francia, donde los lobos campaban a sus anchas. El 30 de junio del año 1784 apareció el cadáver degollado de una jovencita de apenas 14 años, llamada Jeanne Boulet. Su cuerpo apareció parcialmente devorado, con las ropas por completo rasgadas. Los lobos podían atacar a los vecinos de la zona, pero no con esa violencia. Aquello parecía algo más y empezaron a nacer todo tipo de especulaciones. ¿Qué había atacado a la pobre niña? Como si del principio de la película de Tiburón se tratara. La población no quiso alarmarse en un primer momento. Aquel debía ser un incidente aislado, nada de lo que preocuparse. Sin embargo, poco después de un mes, el 8 de agosto, apareció otra niña otra vez degollada, y con el cuerpo desnudo y parcialmente devorada. Y el reguero de sangre no quedó allí, y a principios de septiembre ya se contabilizaban 6 víctimas más. Todos niños, todas con el cuello prácticamente seccionado, y marcas de importantes mordeduras en el tórax. Enseguida se empezó a hablar de una bestia infernal, de una criatura sobrenatural que atacaba a los niños al frente de ovejas o de ganado. La población estaba alertada de los ataques y empezaron a ver los primeros testimonios de supervivientes de las atroces embestidas. Unos hablaban de mitad lobo, mitad hombre, otro de lobos de increíble tamaño, pero con orejas pequeñas y pelo enrojecido, cuyas fauces parecían desafiar cualquier proporción. El miedo definitivamente se había transformado en horror. La situación se hizo tan insostenible que se vio obligado a intervenir el gobernador de la región, el conde de Montcalm. Los cazadores habían fracasado, los familiares de las víctimas, enfurecidos y enajenados, corrían como locos a enfrentarse con la bestia, pero tenían igual suerte. La bestia mató a 3 integrantes de la misma familia de este modo, primero a un niño de 8 años, después a su padre y por último al hermano mayor de 16. El estado de histeria era tal que a los niños se les obligó a confinarse en sus casas y nadie salía al exterior si no era convenientemente preparado y en compañía. Al final el conde hizo venir al capitán Duhamel, responsable de la caballería del ejército francés, para que rastreara la zona y acabara de una vez con la bestia. Duhamel tenía fama de altanero, pero de ser eficaz. Sin embargo, sus hombres no lograron nada, salvo contar nuevas víctimas, como la de un niño del pueblo de Acher, cuya cabeza no se encontró hasta 8 días después. Además se decía que los hombres del capitán eran unos borrachos y saqueadores, y que no pagaban nunca su alojamiento ni comida en su paso por las posadas. Cuando el número de víctimas ya subía de los 25 muertos, las autoridades pusieron una recompensa de 2000 libras. En ese momento la iglesia ya había bautizado a la bestia como la plaga de Dios, y el obispo de Mende, Monseñor Gabriel Florent, aseguraba que era un castigo divino por los pecados de los hombres. Yo armaré contra ellos los dientes de bestias feroces, recitaba. La primera vez que Duhamel tiene enfrente a la bestia, no puede creer lo que tiene delante de sus ojos. Esto es lo que escribe en su diario. Tiene el pecho de la anchura de un caballo, el cuerpo como el de un leopardo y el pelaje rojo como una línea negra. Al verlo llegarás como ya a la conclusión de que el monstruo es un híbrido. Su padre es claramente un león. Lo que es su madre no está por ver. ¿Podría ser entonces un león joven escapado de alguna feria cercana? Mientras tanto la bestia fue acorralada, después de intentar atacar a un joven que tuvo que resguardarse de los ataques del animal entre su ganado. 2 cazadores aseguraron que habían alcanzado al animal, incluso que lo vieron caer y después correr cojeando. Incluso siguieron su rastro de sangre, pero pronto las finas gotas escarlatas desaparecieron. Al día siguiente, a unos 60 kilómetros al sur, apareció una nueva víctima. Los 57 hombres de Duhamel habían demostrado su incompetencia. Los cazadores de la zona eran burlados una y otra vez, y la idea de que aquello era algo demoníaco crecía. Aquí hizo aparición la prensa, poder incipiente, que buscaba la noticia de alcance que atrajese lectores después del desastre francés en la Guerra de los 7 años. Testimonios trastornados, la creación de héroes locales, como la historia de una niña de 12 años que resistió los ataques de la bestia con una lanza. La bestia de Gévaudan ya era una gran película de terror vendida a toda Francia. La historia había traspasado fronteras, e incluso se sabía de las burlas de los ingleses, que se rían de que un perro aterrorizase a todo un pueblo. La incapacidad de hacerle caza también era burlado en partes de España y Alemania. Entonces, el consejero del rey Luis XV
decidió apartar a Duhamel y contratar al mejor cazador de Francia, en cuya reputación costaba la muerte de 1200 lobos. Si él no podía con aquella bestia inmunda, estaba claro que era el mismísimo diablo. Su nombre era Martín de Neval, y llegó a la región acompañado de su hijo. Su nombre dio esperanza a la población. El 23 de enero 7 niños se enfrentaron a la bestia. Cogió a uno por el brazo y se apresuró a llevárselo, pero los demás lo rodearon con palos y lo obligaron a soltarlo. Sus gritos llamaron la atención de los hombres cercanos y el animal no tuvo más remedio que huir. El propio Luis XV premió el valor de estos jóvenes de 8 a 12 años. Por un momento, la idea que el final de la bestia estaba cerca animó a los vecinos de la zona. Sin embargo, de Neval no tuvo más suerte que Duhamel, y el rey tuvo que enviar a su arcabucero real, a François Antoine. Con él viajaban 6 hombres de la Guardia Real, y pronto reciben el aviso de que la bestia ha sido vista cerca de la abadía de Chaise. Acude con 40 hombres, y por fin consiguen abatir al monstruo. La celebración es inmensa. Aquel lobo no parece tan excepcional, pero sí, era un lobo grande, de cerca de 60 kilos, y su hocico era muy grande. Antoine se despide de todos, pero como ocurre en todas las películas de terror, empezando por Tiburón, pronto se confirmará que aquello no era la bestia real. Un mes después de la muerte de aquel lobo vuelven los asesinatos, esta vez de una niña de 12 años. El rey ya no presta atención, ya que para él la bestia ha muerto. Antoine la trajo disecada a Versalles, aunque su grado de descomposición era tal que no podían determinar qué tipo de monstruo era. Lo cierto es que en los siguientes 18 años se contabilizaron 30 nuevas muertes. En total, según los últimos estudios de periódicos y documentos de la zona, se establece que las víctimas totales de aquel animal, fuese quien fuese, llegaron a las 215 personas. De ellas 113 aparecieron muertas, 13 sufrieron algún tipo de amputación y 98 fueron heridas de distinta consideración. En junio de 1767, un renombrado cazador de la zona, Jean Chastel, asegura que ha batido definitivamente a la bestia. Es un lobo grande, tan grande como el relacionado con Antoine, pero sigue sin cumplir todos los requisitos para que sea la bestia. Vuelve a enviarse otra vez al animal a Versalles, de nuevo con la misma y desagradable suerte. La región, que ya no cree en finales felices, esperan y esperan a que la bestia vuelva a actuar, pero no vuelve a hacerlo. La fiesta es máxima, pero hay que tener en cuenta que durante aquellos 3 años se mataron en la región hasta 120 lobos. ¿Cuál era la diferencia de este con otros lobos abatidos? Pues simplemente que a partir de que no vuelva a haber otros ataques. ¿Es posible que fuera el animal que Chastel mató? Nadie lo cree, pero lo cierto es que no vuelve a atacar. ¿Se buscaría otras víctimas más al norte? No se sabe. Algunas afirman que el culpable es un hombre disfrazado con un buen animal para que no lo reconozcan. Otro que es un hombre con un traje de rinoceronte. Otro es una bestia mitológica. La causa da igual, pero lo cierto es que en esos 3 años se documentaron cerca de 300 ataques. Algunos vecinos siempre esperaron el día en que volviera. Así se murieron, perseguidos por el horror.